Yo no tengo más que agradecer muy cumplidamente el honor que se me hace al invitarme a este simposio. Vengo con extraordinaria alegría, con verdadero júbilo, porque además es un honor de una persona a la cual yo admiro, que es don Héctor Pérez Rincón. Entonces, vamos a iniciar esto. ¿Cómo le hago para las diapositivas? ¿Anuncio de cambio? ¿O hay un botón? ¿Yo lo paso? Sí, yo lo paso. Muy bien, libertad. Este es el tema de mi exposición. Como lo dijo don Con, es un asunto controvertido, porque aquí se mezclan no nada más lo que yo intento y creo que demuestro, el tipo de libertad que exhibía Sor Juana, sino multitud de aspectos, entre otros los religiosos, y donde entra la religión, entran los aspectos meramente subjetivos y es difícil a veces tener objetividad en el juicio. Es la monja en los respectivos retratos de Miranda y de Cabrera. Mi posición es una posición utópica que va a tener un asiento en la Grecia clásica, la Biblia, la virtud como motor de la conducta humana, la voluntad, el libre albedrío y la gracia que se exhibían para este tipo de cosas. Y esto contrapuesto al pragmatismo, en donde el fin justifica los medios. Tenemos que acordarnos que es en el siglo XVI que se abre esta posibilidad con Maquiavelo. Y en donde este pragmatismo da lugar en muchas de las ocasiones a confesiones reformadas en donde la predeterminación anula el libre albedrío y pone como objetivo de todo un fin que va a justificar los medios que se emplean. Bueno, los conceptos de libertad que la monja exhibe son de la antigüedad clásica, gregolatina y católica. Es la libertad hacia el bien, lo verdadero y lo bello. Les suplico que en las diapositivas, a veces un poco sobrecargadas, planeen sobre ellas y lean lo que esté subrayado en azul. Este es el esposo, y digo el esposo porque la principal es a tomarse en cuenta es la virreina, doña María Luisa Gonzaga Paredes de Nava, que es la que hace la fama mundial de Sor Juana con la publicación de sus obras en Madrid. Ella, para este virrey, que es don Tomás de la Cerda, Sor Juana escribe una obra de belleza que es el Neptuno alegórico. María Luisa Gonzaga, lo dijimos, descendiente ni más ni menos que de Jorge Manrique, familia rica en gente inteligente, es la que ayuda a Sor Juana. Aquí tenemos la inundación castálida, los poemas, en la primera edición madrileña, el segundo volumen de las obras y la fama y obras póstumas de Castorena y Ursúa, 5 años después del fallecimiento de la monja. Nosotros consultamos las obras completas en la edición del padre Plancarti y del señor Salceda. Vemos que esto va a versar sobre una obra que el señor que está a la derecha, el obispo Manuel Fernández de la Santa Cruz, él la bautiza Carta Atenagórica, lo que Sor Juana Inés de la Cruz nombra como crisis de un sermón, y es el sermón del padre Antonio Vieira, que hace el sermón de mandato sobre las finezas de Cristo. Entonces es un juego de ida y venida, como fue mucho, también Sigüenza y Góngora lo hizo de la misma manera, fue un juego de idas y venidas de publicaciones y de situaciones que hacen y manifiestan esta libertad de pensamiento en la Nueva España. Del mandato del padre Vieira y la carta atenagórica que es pagada precisamente por el obispo de la Santa Cruz. La respuesta, dicen muchas gentes, que es la parte en prosa de una obra monumental, de una belleza inusitada y de una luminosidad de diamante que es el sueño de Sor Juana. La libra astronómica de Carlos de Sigüenza y Góngora y algunos escritos
manifiestan también esta misma libertad de pensamiento en nuestro México del siglo XVII. No todo, es decir, todo iba junto. Aquí tenemos la maravillosa y gran catedral, la más grande de América, la más clásica de... Aquí la tenemos con sus bellas portadas. Aquí tenemos el cuadro de Villalpando, que lo hizo para que el virrey de Galve pudiera mostrar al rey que iba construyéndose el palacio que se destruyó en el motín del 1800. Motín de indios por hambre en una inundación. Vemos cómo está inconcluso el palacio al fondo y vemos este anónimo cómo va la catedral avanzando también. Aquí tenemos las esculturas maravillosas de Miguel Jiménez. Es la escultura más grande que se hizo en América entera en el tiempo en que se hizo. Está sobre nuestra catedral. Lo mismo que el San Agustín de nuestra biblioteca, que fue el templo de San Agustín, o la sillería del Generalito que está actualmente en San Ildefonso. Son obras de arte sublime, lo mismo que el coro de José de Rojas, que se quema parcialmente en el incendio del 67 y ya se reconstruyó. Tenemos a las catedrales manieristas, todo esto es de la época de Sor Juana, Santa Mónica en Guadalajara y San Francisco en Guadalajara, con las columnas al lado, Santa Teresa la Antigua en el centro, también con las columnas salomónicas. Tenemos la presencia de pintores como Sebastián López de Arteaga, como José Juárez en estos dos hermosos claroscuros, como el hermoso y movido barroquismo de Cristóbal de Villalpando, el pintor más importante de América entera para su época, y tenemos una comparación para que ustedes escogieran cuál pondrían en la sala de su casa. Yo sin duda pondría Villalpando, pero en fin, gustos. Y tenemos también a a Juan Correa, el compadre de Villalpando, también con sus bellos óleos. Es el arcángel más bello que se pintó en la colonia, está en San Pedro Cholula. Y esto es una declaración de Luis Martínez Gómez. La libertad puede parecer algo moderno. Luis Martínez Gómez dice que ha existido siempre y que en todo momento ha sido una inquietud humana. Empezamos con Homero y Sócrates, con Platón y Aristóteles, que son la base de la reflexión de Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana es una autora eminentemente nutrida por los autores de la edad griega, sobre todo, vamos a ver que también mucho romano, pero es sobre todo estos. Platón iba con lo que les acabo de decir al inicio de la plática, lo bueno, lo bello y lo verdadero. Empieza con el mito de Es aquel joven que se encuentra incorrupto en un campo de batalla 10 días después de que se hubiera terminado la batalla y todavía sigue incorrupto en su casa 10 días más y luego se despierta para decir que el peso de las acciones de los hombres va a ser lo que les va a dar una vida en el futuro, en una especie de transmigración de las almas, buena o mala. Sócrates, en su muerte, que él cataloga como liberación, acuérdense, la apología de Sócrates, tanto la de Jenofonte como la de Platón. Sócrates dice que tendrás por cosa extraña que no sea permitido a aquellos que para quienes la muerte es preferible a la vida, procurarse a sí mismos este bien. Es decir, es el suicidio lúcido, pero es mucha atención, es la libertad extrema. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. Si la muerte es mejor, pues perfecto. Hay que acordarnos que Sor Juana se metió al convento por voluntad propia, porque ahí iba a poder ser libre. Platón llega a identificar la libertad con la muerte, una vida mejor. En el mito de la responsabilidad es del que elige porque Dios es inocente. Si ustedes se dan cuenta, ya desde Platón se exculpa a Dios de las torpezas humanas, lo cual no está malo. Si tenemos un concepto de Dios, sea o no creado por el hombre, que al menos sea bueno, ¿no? Aristóteles, de la hermosísima Ética a Nicómaco, que es un pivote de múltiples reflexiones de nuestros novohispanos, dice: en nuestro poder está la virtud como también el vicio. Si en nosotros está el hacer actos nobles o ruines, igualmente el no hacerlos. El hombre es el principio y el progenitor de sus actos. Todo el mundo se acuerda de la espada en la piedra, cuando Merlín le canta al niño antes de convertirlo en pez. Son estas afirmaciones aristotélicas. Tenemos a Jenofonte, Hipócrates y Tucídides, que también bordan sobre los conceptos de libertad. Jenofonte, en la boca de decir el joven, dice: muestra dignos de la libertad de la cual gozan, les dice a los griegos. Hipócrates de Gos, ahí donde los hombres no son patrones de sí mismos, no son libres. Ellos cosechan el fruto de su valentía y sufren la pena de su cobardía. Estos, Hipócrates, mi antecesor, nuestro antecesor, nuestra constitución política, esto es el gran Tucídides, en la boca de Pericles. Nuestra constitución política no tiene nada que envidiar a las leyes que rigen a nuestros vecinos. Parece que es una declaración del títer que acaban de elegir en Estados Unidos, pero no, es Tucídides, la historia de la guerra del Peloponeso. La libertad es nuestra regla en el gobierno de la República y en nuestras relaciones cotidianas.
Zenón de Citium y Cleantes de Asos son también importantes porque ellos afirman algo que yo afirmo también al respecto de Sor Juana: solo el sabio es libre. Cleantes da el inicio del Padre Nuestro, el camino que conduce a la libertad, y el único que se aparte de la esclavitud es el tener capacidad de firmar con toda su alma: llévame Zeus y tú también destino a donde sea que ustedes hayan ordenado que yo esté. Pero es la libertad de escoger que así sea, pues. Aquí tenemos a Cicerón y sus maravillosas reflexiones. ¿Qué es en efecto la libertad? La potestad de vivir como quieras, el que sigue lo recto, goza con su deber, el que ni a las leyes se somete por miedo, es lo más saludable para él, dice, hace, piensa, sino gustoso y libremente. Nada hace contra su voluntad. Ese libre para Cicerón. Cicerón era un estoico de la escuela nueva. Y más adelante sería mejor que ninguna facultad se duele de que el hombre utilice la libertad para hacer tonterías y la inteligencia para seguir esa libertad de tonterías. Y dice que es funesta para muchos. Esto Lucrecio Caro, que es uno de los héroes para todo tipo de materialista, afirma que la libertad consiste en seguir la ciencia y no la religión. Acuérdense que tendríamos que esperar la llegada de Hobbes para que otro materialista ultranza afirmara lo mismo. Aquí tenemos a Séneca en un retrato que parece ser el cierto y donde lo ponen muy guapo, el pseudo Séneca allá. Séneca: ha de salirse pues la libertad, esta no la da más que el desprecio de la fortuna. De nuevo las actitudes estoicas. Sor Juana nombra varias veces en la respuesta a Séneca. Séneca es nombrado por todos lados, lo nombra el padre Diego Rodríguez, lo nombra mucho también en sus escritos Sigüenza y Góngora. Los mexicanos de aquella época eran neoestoicos. El ánimo es contento con la virtud que desprecia la fortuna, es decir, hay que vivir con integridad, no importando que la fortuna falte o despreciarla. Obedecer a Dios es libertad, dice Séneca en De Vida Beata. Ya Séneca es una especie de santo no católico, puesto que da todos los postulados que posteriormente van a ser recogidos. Epícteto y Arriano. Epícteto no escribió nada, fue Arriano su discípulo, el gran Arriano, el que escribe por él. Esas son las pláticas de Epícteto. El Epícteto dice: ningún malvado es libre aquel que vive como él quiere. Entonces ningún malvado vive como él quiere. La libertad, según es un bien, es el más grande de los bienes. Es de los estoicos de la nueva escuela el que más habla sobre la libertad. La libertad se parece a una cosa en nuestro poder, ¿cómo no podría serlo? Tenemos como amos a las cosas ellas mismas. Aquellos que tienen su poder alguna de estas cosas son nuestros amos. Es decir, la gente puede ser ama y esclava, no importando que el que sea un esclavo sea el presidente o el senador, y que el que sea libre es un esclavo en lo más profundo de una mazmorra. Y es como lo tomó nuestra monja, la va metida en un convento. ¿Pero y qué? Sigue hablando con una libertad pasmosa. Quien lea la respuesta se dará cuenta de ello. Entonces la libertad se busca por la supresión del deseo. De nuevo esta actitud que desde Platón y Aristóteles se venía estilando. Epícteto afirma que hasta el más poderoso podía ser esclavo, hasta el más desgraciado en el fondo de una mazmorra podía ser libre. Y lo dicen con toda claridad: encadenado, sin ojos, sin manos, si podía todavía pensar, era libre. Sor Juana lo afirma en el sentido de que dice que aunque todo se le prohíba, ella será libre en el sueño, en donde puede hacer todo lo que quiere. Es una manifestación maravillosa de libertad estoica. Plotino es muy importante porque es en la profundidad, los basamentos de San Agustín de Hipona, el último clásico y el primer católico. Plotino decía: la virtud y la inteligencia son soberanas, que el albedrío y la libertad han de ser referidas a ellas. Inteligencia y virtud dominarán sobre el alma, sobreponiéndose a pasiones, salvaguardará el albedrío, sacrificará y mandará vida, hacienda, hijos y patria, teniendo por blanco su propia honestidad, cosas que están por debajo de ella. Es decir, la persona que se dedica a este tipo de libertad tiene que tener la capacidad de sacrificar todo. Es una libertad muy difícil. Se sacrifica a la familia, a la libertad misma común y corriente, porque se mete al convento o porque están prisioneros, lo que ustedes quieran y manden. Y tenemos que, seguramente se inspiró también en la religión hebrea, pero en la Biblia, en toda la Biblia, la libertad es la libertad que se contrapone a la esclavitud. Hay una política que es la de los macabeos. En San Agustín, estamos ya hablando del primer gran doctor, habla de disculpar a Dios de las torpezas de los hombres. Eso es básicamente platónico, como ya lo vimos en el mito de Y lo más importante de San Agustín, lo que toma de los neoplatónicos, es la no sustanciabilidad del mal. El mal no existe, el mal es una ausencia. Teoría de la libertad de Agustín: Dios es Señor absoluto por su gracia de todas las determinaciones de la voluntad del hombre, permanece
bajo la acción de la gracia, la reconciliación. Estas verdades descansan en el modo como Dios quiere mandar, a final de cuentas es Dios el que dice, ¿no? Primer libro del libro de Dios no será el autor del mal. Se pregunta en los primeros párrafos del libre albedrío. Agustín era terrible, mete el dedo en la llaga. Dios es el autor del mal porque es el autor de todo. Y termina como los platónicos y neoplatónicos por exculpar a Dios, diciendo que la actitud malvada es del hombre, lo cual pues no está muy lejos de la verdad. La voluntad libre, los bienes, la libertad, que el hombre los utilice mal, es un problema del hombre, no de Dios. Alfredo Alonso dice que el primer grado de libertad, estamos en San Agustín, el libre albedrío es la capacidad de elección, luego viene la voluntad, el bien, la libertad y la gracia. La gracia es necesaria para no errar ni pecar, y es imposible la salvación sin la ayuda de la gracia. Libertad se alcanza por el auxilio de la gracia divina. Agustín dice, no defendamos la gracia de todos, que parezca que suprimimos el libre albedrío y que tampoco se haga lo contrario. Esto fue lo que se hizo con las religiones reformadas. Eliminaron por completo el libre albedrío y la gracia para afirmar simple y sencillamente una predeterminación, que es lo que se opone en nuestras religiones, que a final de cuentas y en lo más profundo es lo mismo, es decir, las religiones reformadas y la católica. Todos los bienes vienen de Dios, la voluntad libre, los bienes llegan de Él, la libertad y la voluntad la libertad y la voluntad bienes que el hombre ya lo dijimos, ¿verdad? San Tomás de Aquino, bebé no le parece. San Tomás de Aquino, el acto propio de la libertad es la elección de hacer lo adecuado. La libertad tiene 3 elementos, la voluntad, la elección libre. Los medios no deben estar supeditados al fin, debe de ser el fin mismo. Esto es aristotélico, acuérdense bien que Santo Tomás de Aquino, patético de primera línea, él se basa en el filósofo, lo nombra centenas de veces en sus obras y ni siquiera dice Aristóteles, es el filósofo por excelencia. Tenía entonces que inspirarse en él. Un segundo grado, libre albedrío. Es decir, a final de cuentas es lo mismo agustiniano, pero con una profunda base aristotélica, muchísimo más que platónica. La elección difiere de la voluntad, en que ésta tiene por objeto, hablando propiamente, el fin, mientras que la elección versa sobre los medios. Aquí tenemos ahí arriba a la izquierda San Isidoro de Sevilla y sus etimologías que yo recomiendo cálidamente, hermosas. El derecho natural es común a todos los pueblos e debe de implicar una cierta libertad. El giro y el cambio de paradigma se da con el gran Nicolás, con el senador florentino, el secretario, como se le quiera llamar, que fue un hombre muy bondadoso, pero que puso un manual muy práctico para hacer el mal en política, que se llama El Príncipe. El cambio de paradigma en El Príncipe, el fin va a justificar a los medios. Y Nicolás del manual, lo decimos, es esta cosa, perdón. Nicolás se ha calificado de malvado, pero yo pienso que era un hombre con una agudeza maravillosa. Hay que ver que desde todo el tiempo la maldad humana, y los historiadores nos la refieren muy claramente, quien lea Heródoto, quien lea Tucídides, quien lea Tácito, por nombrar nada más los de la antigüedad, Jenofonte, nos damos cuenta de que había una maldad endiablada y que cada quien hacía lo que quería por derrotar al otro, pero el manual de cómo hacerlo es un manual maravilloso, digo maravilloso por lo claro, es una colección de cochinadas, se llama El Príncipe. Nicolás es malvado y nuestras repúblicas liberales, incluso la nuestra, está basada sobre postulados maquiavélicos en donde el fin justifica los medios. Entonces, cualquier marranada que se haga está bien caucionada porque pues, es para el bien de todos y hemos visto que no es así. Sor Juana Inés de la Cruz tiene un talante patético, estoico y tomista. Estos señores se fueron por un poquito la tangente, claro, los que sean luteranos y calvinistas dicen que nosotros los católicos, yo soy católico, dicen que son unos hipócritas y nosotros viceversa. Al final de cuentas, no es ni uno ni otro, es el ser humano que es bien canijo y que se comporta como se le da la gana, con un talante animal y con una gran inteligencia, como ya en otras ocasiones lo hemos dicho, ¿verdad? Entonces, polémica con Erasmo, Lutero aniquila el libre albedrío. Es más, no le llama libre albedrío, le llama albedrío servo arbitrio. Y dice Calvino que existía una predestinación a la condenación, a la salvación. Hechos entran en los postulados pelagianos de un cierto dualismo. La figura de Cristo Redentor y Salvador se desdibuja y es el Dios del Viejo Testamento Todopoderoso el que ya todo decidió. No está mal para que la gente se corrigiera, pero pues no se ha corrigido mucho, que digamos. Hay que ver que el apartheid apenas se acabó y que arriba los señores del norte no están tan correctos como quisiéramos. La caída de todos los hombres en el pecado original, la humanidad está condenada a causa del pecado.
Aquí hay una situación terrible. Eso se basa en algunas afirmaciones, los dos reformistas, afirmaciones de Agustín, en donde dicen que Agustín, y sí lo dijo, el libre albedrío de todos modos no basta para echar por tierra la existencia de este libre albedrío. Agustín dijo que estaba terrible, que el hombre era espantoso y pecador, y pues le tomaron la palabra y entonces se hizo la terrible escisión. Lutero nega el libre albedrío, Calvino todo estaba ya jugado. Las doctrinas de este peso paralizan la actitud del ser humano, sí en cierta manera, pero también dan origen a la filantropía. Ustedes se han de acordar que en Gringolandia, en nuestro país del norte, hay multitud de museos, bibliotecas y demás que han sido dadas por gente que quiere demostrarse a sí misma que es un elegido, que hace el bien. Esta actitud de gran filantropía existe en México, pero quizás un poco menor. Los reformados, esto es un señor que se llamó, un alemán que escribe en el 2005 y nos dice esto, ¿no? Hay que acordarnos que en muchos momentos ha sido esto, es decir, somos predestinados porque somos bonitos, porque somos los buenos, y ustedes no son predestinados porque no están bonitos y porque no son buenos. Entonces nosotros tenemos que mandar y la cosa no está para nada buena. Thomas Hobbes es de los iniciadores del liberalismo. Él, así como su antecesor lejano, Lucrecio Caro, era un ateo, escribe cosas maravillosas, a veces con un tino fantástico. John Locke es otro de los creadores de las doctrinas de las repúblicas liberales, en donde se basaron los Estados Unidos en cierta forma junto con Hobbes y con Tucídides para la declaración de su guerra de independencia. Sor Juana Inés de la Cruz se parece a veces extraordinariamente a las declaraciones de Giordano Bruno, quemado por sus pleitos con el Papa, lo llamó perro y no sé cuántas cosas más. Entonces, pues, aquel no lo soportó. Claro que las doctrinas en favor de la libertad eran maravillosas en Bruno, lo mismo que en Tommaso Campanella, que se salva fingiéndose loco y pasa 27 años en prisión. En las dos se inspira enormemente Sor Juana. Por ejemplo, en el infinito, en los mundos infinitos, en la epístola introductoria, dice Giordano Bruno que si fuese un tipo intrascendente nadie lo perseguiría, pero que como es un agente importante todo el mundo le echa carrilla, y es cierto, así fue. Es libre en la esclavitud y alegre en la pena, rico en la necesidad y vivo en la muerte, lo que da un talante estoico. Ya, 5 minutos, sí. Sor Juana en respuesta se sorfilotea, y Sor Juana dice a su vez: ¿quién no creerá avión tan generales aplausos que he navegado viento en popa en mar de leche? Es decir, ella dice que a pesar de todo, ella, a pesar de haber tenido tanta fama y todo, no es así, que la han amolado mucho, y aquí lo dice, suelen en la eminencia de los templos, lo mismo que dijo Giordano Bruno, lo que está arriba le pegan, es como esas ardillas que salen en las ferias y que les dan un guamazo en la cabeza cada vez que levantan la cabeza, es lo que está diciendo la monja, lo que dijo Giordano Bruno. Y lo mismo aquí está diciendo lo mismo, habla de mujeres cultas, les recomiendo que la lean la respuesta. Mujeres cultas todas con un perfil estoico, por ejemplo la reina de Palmira o Débora o Zenobia o Hipatia, todas ellas con un perfil enormemente estoico y grande. Claro, también Santa Paula y una serie de mujeres más. Y aquí da sus declaraciones de libertad. ¿Por qué me deben de prohibir? Definitivamente, tajantemente lo dice, nadie me puede prohibir a mí pensar. No estoy en contra de la fe, claro, pero lo dice de una manera en la cual se imagina uno que esta leyó absolutamente todo lo que le cayó en las manos. Esto es muy bonito. Los romanos, en la más alta cumbre de su gloria, hasta sus capitanes decían que fuese un soldado en voz alta diciendo al vecindario: mira que eres mortal, mire que tienes tal y cual defecto. A Julio César le pusieron un soldado viejo, cojo y tuerto que le decía siempre a los romanos en voz alta: tengan cuidado, romanos, le estoy presentando a un calvo adúltero, a voz alta detrás de César. Pues los romanos eran sabios. Lejos de la lisonja y la alabanza de las adulaciones. Esto es una declaración estoica. Hay que conformarse con la muerte y con la vida que le toca a uno, luchando siempre por la misma. Estoica. Aunque se le prohíbe, se le impide físicamente el estudio y el pensamiento, ahí estaba el sueño. Ella lo dice en la respuesta. En el sueño soy libre de hacer lo que quiero. Muchas gracias.